Buenos días. Agradecemos a quienes nos acompañan y ven en este inicio del segundo periodo del trabajo 2020 del Taller de Historia para Damas de Piedras Negras, Coahuila, grupo de estudio que durante 20 años ininterrumpidos ha sesionado con el propósito de conocer y difundir nuestra rica historia. El día de hoy agradecemos el apoyo y presencia del ingeniero José Luis González Gómez, que nos impartirá una interesante plática con el tema Antecedentes de la insurgencia de Nuestra España. José Luis González Gómez es ingeniero químico, educador y conferencista, originario de Saltillo, hijo de Francisco González Moreno y Evangelina Gómez Guajardo. Sus estudios los realizó en las escuelas anexa a la normal, secundaria del Estado, bachillerato del Ateneo Fuente. Es egresado de la ahora Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Además del trabajo en el campo de su profesión, en el área de cultura e historia, ha sido director del programa de paleontología, antropología e historia de la secundaria de educación. Realizó el estudio de patrimonio paleontológico de Coahuila, promovió el proyecto de rescate del Centro Histórico de Saltillo, inició el Atlas Arqueológico del Estado, rescató, investigó y restauró el edificio que fue en el siglo XIX el Real Hospital Militar, sede actual del Museo de Coahuila y Texas en Monclova. Participó en la restauración del antiguo Colegio de San Juan, hoy Museo de las Aves en Saltillo, de la Misión de San Bernardo en el municipio de Guerrero, Coahuila, del Teatro Isauro Martínez en Torreón, del Teatro de Sierra Mojada, así como del edificio de la Secretaría de Cultura de la Escuela de Artes Plásticas, del Museo del Patrimonio de la Universidad Autónoma de Coahuila y del Paraninfo del Ateneo Fuente. Promovió el catálogo de monumentos históricos en el Estado. Ingeniero, sea usted bienvenido. Gracias. Pues estoy aquí presente con ustedes. Me da mucho gusto saludar a todas las damas del taller de Piedras Negras y pues ahora vamos a dar la plática a mucha distancia, pero con el afecto de siempre. Mi plática la voy a dividir primero voy a darles unos antecedentes de cómo los primeros 3 siglos, siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII, fueron la explosión de las olas globales. La primera ola global la generó Cristóbal Colón con el descubrimiento de América. Y de ahí se vinieron muchos descubrimientos y fue la primera ola global. Y en base a estas olas, en el siglo XVI se viene un gran número de conquistadores a América, portugueses y españoles. A nosotros nos toca Hernán Cortés. Hernán Cortés, aparte de sus batallas y todo lo que hizo, tuvo un acierto muy grande, fue el acierto de iniciar el mestizaje. Por eso nosotros somos mestizos. Gracias a eso se integraron 2 culturas, la cultura americana y la cultura europea. Y de ahí nacimos nosotros. Y nacimos con sangre nueva, con ideas nuevas y con una mezcla de conocimientos muy grandes. La preocupación de España, que estaba en crisis, mandó al primer virrey, un virrey muy culto, y creó la primera universidad en América, la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España. El nombre de Nueva España lo da Hernán Cortés y tiene hijos con la Malinche, que también se habla muy mal, pero es una gran mujer. Y también a lo largo de ese siglo XVI fue el encuentro del conocimiento de las nuevas tierras, de
los nuevos frutos, de los nuevos animales. En aquel tiempo, las señoras en el siglo XVI que vivían en lo que ahorita es la Ciudad de México, mandaban a su gente no a la frutería, les decían pulperías, porque compraban frutas que les decían pulpas, lo que conocemos con papaya y todo ese tipo de cosas. Y estas no tenían nombre. Es hasta el siglo XVII cuando la gran creatividad de la ciencia y se integra la ciencia y se llega a lo que es la revolución industrial. España no acepta los conocimientos nuevos científicos ni la revolución industrial, pero la Nueva España sí lo aceptaron. Todos los pobladores de la Nueva España aceptaron los nuevos conocimientos. Con esos nuevos conocimientos se aumentó la extracción de plata, de metales preciosos, se aumentó la agricultura, la ganadería. En ese siglo XVIII, la Nueva España era el principal proveedor de tanto de baquetas, de cueros de res. Se producían en promedio anualmente 321 millones de monedas, la mayoría de plata y otras de oro. Éramos la gente era muy dinámica, había una estabilidad política y en el siglo XVIII, en 1700, entra la familia Borbón y los primeros dos reyes de la familia Borbón pues no pudieron hacer algo positivo con España para la economía de España. Pero cuando entra Carlos III, rey de España, en 1759, él retoma las reformas borbónicas y las aplica a la modernidad de ese siglo. Es Carlos III, el rey, que comienza a darle libertades de acción a la Nueva España. El rey Carlos III encuentra en la Nueva España que tiene muchas materias primas, que es gran productor de oro, de plata, de agricultura, de productos de agrícolas, ganaderos, y comienza él a independizar pues la industria. Por ejemplo, en España no se tomó al principio la extracción de plata a través del mercurio. Sin embargo, en la Nueva España lo tomaron con gran fervor y tenemos la muestra de Zacatecas con sus minas de plata. Y así como no se tomó en cuenta en España eso, hay muchas situaciones, la cuestión hidráulica, la cuestión mecánica. La revolución industrial lo que hizo es que sustituyó la fuerza motriz del músculo de los animales por la fuerza mecánica. Y por consecuencia eso dio una gran producción en todos los ámbitos de las fuentes productivas, ya sea la minería, la agricultura, la ganadería, la construcción. Y aquí en el siglo XVIII la Nueva España tenía 6 millones de habitantes y todos se acostumbraron a ser libres. Por ejemplo, en el área de Jalisco, pues comenzaron a producir los aguardientes, el famoso tequila que nosotros conocemos, y lo pudieron vender. Antes de Carlos III estaba prohibido producir aguardientes. Y así como se comenzó a producir el aguardiente, se comenzaron a producir otro tipo de plantas para fabricación de sombreros, de la gamuza, de la ropa, el algodón, en fin. Entonces, la sociedad quedó muy contenta con su actividad productiva y España recibía una gran cantidad de dinero. El problema con Carlos III y la inquietud que se provocó es que sí hubo libertad
para fabricar muchas cosas y de tener cada quien su autoempleo, pero elevó mucho los impuestos. Entonces la gente de 1759 hasta 1810, que es cuando comienza el movimiento insurgente, pues se miraba, estaba muy insatisfecha con lo que se mandaba a España. Y al final les quedaba a ellos ganancia, pero no era tan grande como debería de ser. Y seguían ellos produciendo. Se dieron muchos ejemplos. Por ejemplo, aquí en Saltillo tenemos la Catedral de Saltillo, que es un inmueble monumental en tamaño. Es la primera catedral en el norte de América, colonial. Y eso se comenzó en 1749 gracias a una mina de Nuevo León que se llamaba La Iguana, cuyos dueños eran los tlaxcaltecas, eran de origen tlaxcalteca. Y la producción del sábado la aplicaban de plata para la construcción de esta catedral. Entonces se comenzaron a hacer obras de esa manera y grandes obras. Y en España todo les costaba, todo cobraban. Ellos tenían impuestos por trabajar, por salir de la ciudad, por entrar a la ciudad y por comprar dulces para los niños, se pagaba impuestos y era una serie de impuestos muy grandes. Eso comienza a fastidiar a la población de la Nueva España. Y en esa época de cuando Carlos III, que ya comienza a liberar muchas actividades productivas y a que en la Nueva España la comunidad tuviera sus nuevos empleos, las familias se comenzaron a inquietar por esa situación de poderse independizar, qué se tenía que hacer. Entonces, nosotros conocemos la junta que provocó el cura Hidalgo, el Iturbide y todos ellos, pero había más de 100 juntas en todo el país. Y la que prosperó, pues era la de Allende y Hidalgo, con Leona Vicario y todos ellos. Entonces, pero esa prosperó porque se dio el momento. Pero ese fue un momento que en muchas otras partes de América Latina también se promovió la independencia. Era una inquietud grande. Pero es Carlos III quien inicia la liberación de la sociedad y la sociedad comienza a tomar sus preocupaciones, como es en este caso los altos impuestos, y se comienzan a organizar. Hay un escrito de cuando apresan al padre de la patria en Acatita y lo llevan a Monclova, un grupo de mujeres de esas juntas de la Ciudad de México se organizó en esos días que el cura Hidalgo estaba preso para secuestrar al virrey y ahorcarlo con el fin de que liberaran a los insurgentes. Lo que pasa que hicieron su plan y la persona que iba a ir en la carroza por el virrey fue a confesarse y se confesó lo que iban a hacer y el cura fue y le avisó al virrey. Total, las señoras quedaron en la cárcel. Pero sí había una gran inquietud. El hecho de que nuestra independencia haya sido una revolución totalmente social, porque había todos los estratos de la sociedad, desde el más pobre hasta el más rico, fue esa inquietud que se sembró de los altos impuestos en el periodo de Carlos III, pero a la vez de haber probado la libertad de sus propios al ejército del rey, que eran 3,000 gentes, los aumenta en el primer intento a 8,000 y en el segundo llegaron a 20,000. Pero algo que antes no se podía hacer para pertenecer al ejército, Carlos III autoriza que los criollos podían pertenecer al ejército. Y esa es la cuestión de por qué nuestros héroes, muchos son nativos de aquí, de la Nueva España, no son de origen totalmente español. Y el ejército aumentó mucho, hizo un gran ejército. Pero cuando Carlos III, que tenía España muchos problemas con Inglaterra, comienza a mandar a los jefes de las áreas del ejército
a los puertos, también esos españoles que pertenecían al ejército de la corona comienzan a renunciarles a Carlos III porque no querían dejar sus ranchos o sus negocios para irse a vivir a otra ciudad. Y ahí es donde comienzan a aumentar de grado nuestros héroes mexicanos, ya sea que hayan estado en la independencia o no, comienzan a tomar rangos ya grandes en el mando del ejército. Todas estas libertades, liberaciones de actividades que hizo Carlos III, eso lo que hizo es sembrar la inquietud de independizarse totalmente de España. En lo productivo, en lo económico, ya estaba independizado, pero en lo religioso no, y en lo político no. Carlos III tuvo otra situación, le quitó poder a los virreyes que él puso. Ya para cuando entraba un virrey, ya nomás se tenía que dedicar prácticamente al aspecto fiscal y de guerra, nada más. Entonces comenzó a poner administradores en las intendencias. Él creó las intendencias en toda la Nueva España, y por áreas había jefes de intendencias, como el caballero de Troyes, y comienza a poner orden en lo político. En lo religioso, el primer golpe que da para poner orden es al tiempo que corre de América a todos los jesuitas. Los jesuitas tenían grandes terrenos en la Nueva España. Puedo poner una imagen mental que estaban en Parras, Coahuila, en línea de Saltillo a Parras, perdón, de General Cepeda, Parras y luego La Laguna, Torreón. Imaginen el cuadro hasta llegar a Zacatecas. Esa era la propiedad de los jesuitas ahí. Cuando corren a los jesuitas, malbarata, los baja de precio los terrenos de los jesuitas. Entonces, los agentes de dinero españoles, criollos, compran grandes cantidades de terreno y se comienza a crear el latifundio. Y ahí es cuando nacen los latifundios y los grandes terrenos. Si ustedes se fijan, partiendo de Monclova hacia el norte, todos son ranchos porque son muy extensos. De Monclova hacia el sur son ejidos. ¿Por qué? Porque se fueron dividiendo esos grandes latifundios. Y en el norte sí siguió la costumbre de tener grandes extensiones de tierra. Eso lo pueden observar pues, con los nombres de todos los ranchos que tiene. Carlos III, en realidad, para la administración española, fue un gran rey, a pesar de que se perdió el imperio por tanta libertad que él dio a la gente de la Nueva España, pero para Carlos III, la Nueva España es la que salvó de la crisis y lo hizo ser el mejor rey que ha tenido España. Entonces, todo eso en base a sus políticas. Y para mí, en lo personal, yo pienso que Carlos III fue un visionario que no le importó sacrificar el imperio, porque se perdió el imperio español, y pero se recuperó todo lo que es ahora nuestra tierra, la Nueva América, con todas nuestras poblaciones. Esa es lo que hizo Carlos III. Luego de todas las juntas insurgentes que había, la que prospera es la del padre Hidalgo. Y el padre Hidalgo, pues se le une una gran cantidad de gente, pero una gran cantidad de gente. Y es que por eso pudo hacerse el movimiento insurgente. Hay muchas teorías de que se basaron en la independencia de Francia, que se basaron en la de Estados Unidos. No, simple y sencillamente era la inquietud que se tenía de ser libres en la totalidad. Ya eran libres en su forma productiva, ya eran libres en su desarrollo personal, ya eran libres en todas sus actividades. Pero les faltaba la libertad política y la libertad religiosa. Y Carlos III provocó que todas esas gentes se encaminaran a liberar
políticamente, en nuestro caso la Nueva España, y él ayudó para comenzar a liberar en lo religioso a la Nueva España, que nomás la acción que hizo fue la de los jesuitas y se siguió siendo de la misma religión. Esto no evolucionó hasta aquí en Coahuila, hasta cuando ya el abuelo de Francisco I. Madero fue gobernador, que es el que ya deja, y Benito Juárez decretan el culto libre. Pero todo eso fue la visión de Carlos III. Sin nunca mencionar, tienen que liberarse. Él nomás comenzó, necesito más dinero, libero esto, libero lo otro, libero aquello, y de esta manera él pudo obtener la riqueza que España tenía, riqueza que se gastaba más del 60% en los cortes. No era una riqueza productiva. Es por lo que fracasa España en ese aspecto. Y luego sigue Carlos IV y el sobrino de Carlos III, que pues hicieron muy mal papel, y todos los países que estaban en opciones de independizarse en América, pues lo hicieron simple y sencillamente y aprovecharon. Pero así es, hasta 1828, es que se tiene un primer embajador de España en América. Entonces, todo eso se provoca. Nosotros les platico esto porque normalmente hablamos, y hay mucha literatura y es fantástica, y con muy buenos escritos y escritores, historiadores y buenas investigaciones de lo que pasó aquí en Coahuila con la gente de insurgentes. Y es verdad, por eso nos hicimos notar, aquí pasó. Y lo que sucede, a mí me gusta hablar, o pedir la oportunidad de hablar, de los antecedentes. Este personaje, Carlos III, lo tenemos en la historiografía local, pues no me gusta decir la microhistoria, no hay historia micro. En la historiografía local casi no platicamos, no hablamos nada de él y de toda la gente que estuvo a su alrededor en la Nueva España. Cómo es que él le dio importancia, por ejemplo, a la mujer del virrey. También la activó a la mujer del virrey. O sea, modernizó a la sociedad de la Nueva España. Fue lo que hizo Carlos III, y vieron que ya tenían una gran libertad, pero les faltaban esas dos partes, y es lo que se motiva y culmina con nuestra lucha de independencia, que con todos los resultados está, lo que nos dio la independencia a nosotros. Luego pues pensamos en la libertad, pero nos dio la mexicanidad, nos hizo individuos, nos hizo mexicanos. ¿Y qué nos representa a nosotros los mexicanos? Por ejemplo, ahorita, 210 años después del movimiento insurgente, ¿de qué puedo estar yo como ciudadano orgulloso ahorita? Pues hombre, pues de que, primero, pues que soy mexicano, que tengo la libertad para una religión, la que yo quiera. La otra, pues que hay cosas que me fundamentan. Y vuelvo a hablar del tequila. Por ejemplo, el tequila es de origen, la charrería es de origen, y nosotros ahora como mexicanos tenemos muchos elementos de origen que nos representan. Podemos hablar de la comida. La comida, dentro de todos los términos de la comida internacional, es la Nueva España la que saca la comida al vapor, en base al vapor. No es de ninguna otra nación, es de aquí de México. La barbacoa ya existía por siempre, pero los tamales, por ejemplo, pues todas esas cosas, el pan combinado con el pulque, en fin, todas esas cosas que hacemos, que ahorita en nuestro día, en nuestro deber, en nuestra semana, en nuestra libertad, nos están fundamentando. Eso es lo que nosotros, como generación actual, podemos festejar. Por eso es que se hace una cena el día 16. No sé cómo vamos de tiempo, pero ya estamos bien de tiempo.
Estamos bien de tiempo, no sé si puedo seguir. ¿Qué pasaría? No sé. Bueno, pues sí. Nosotros tenemos que aprender los fundamentos de identidad nacional. Y no nos fundamenta ningún partido político. Simple y sencillamente somos mexicanos. No sé si continúo. ¿Sí? Bueno, pues eso es el tema. Me paro. Lo que necesite de tiempo, ingeniero, no sé si ya. ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevaremos? No lo medí. Sí, y se oye bastante importante. Bueno. Sí. No, pues ya llevamos dos. Bueno. Sí. Bueno, lo que les puedo decir es que existe en todas las enciclopedias y en todos los archivos de los diferentes municipios en Coahuila documentos del siglo XVIII. A los investigadores, así como se está investigando el quehacer de Hidalgo aquí en Coahuila, a los investigadores yo les pediría, historiadores profesionales, historiadores aficionados como yo, les pediría que acudiéramos a los archivos a encontrar cartas y documentos de la gente de ese periodo donde estuvo Carlos III, porque vamos a darnos cuenta de cómo se vivía en ese momento. En esa época, para que tengan una idea, lo que es ahorita Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, eran 15,000 gentes. Igual sucedía con menor población en Monclova. Otra situación que hizo Carlos III, que fue a favor de nuestro estado, es que quitó lo que es la parte de la laguna, Parras, el Saltillo de la Nueva Vizcaya y lo integró al sur de Monclova, y ahora es que tenemos de esta manera nuestro estado de Coahuila. En ese tiempo también Carlos III nos benefició a los coahuilenses con esta situación. Son las cosas que este rey ha hecho, y en verdad tiene muchas acciones que beneficiaron. Por ejemplo, él autorizó, hablo de tequila, pero él autorizó que ya se podía fabricar y vender el famoso vino tinto y los vinos de mesa, y ahí tenemos la vinícola de Parras, ¿verdad?, que es una de las más antiguas o la más antigua en América. Entonces, Carlos III ayudó mucho en esta situación, ¿verdad? Entonces, pues no podemos recibir preguntas, me imagino, pero sí los invito a estudiar este periodo de la historia relacionado España con la Nueva España para ver el diferencial que había. Por ejemplo, lo que fastidió a España, la corona, pues fue la gran cantidad de gasto de la corte, se empleaba todo eso, y beneficiar poco al pueblo. Y la otro error, muy retraso, es no aceptar España muchos de las nuevas tecnologías que culminaron con la revolución industrial, pero nosotros en la Nueva España, pues sí, toda la gente aceptó todas estas nuevas tecnologías. De hecho, pues en toda América la primera universidad está aquí, el Colegio de Minería es muy famoso. Vinieron unos de Europa a enseñarles cómo beneficiar la plata, unos alemanes en especial, la plata a Zacatecas, y cuando regresaron a Alemania, regresaron y lo que reportaron fue que ellos habían aprendido cómo beneficiar la plata y venían a darnos la asesoría. Y de esa manera, la creatividad y el desarrollo industrial, tecnológico, militar, porque también hubo desarrollo militar, y tenemos el ejemplo de la literatura, de la cultura, del arte, de lo del barroco, en fin, tenemos muchas cosas de gran creatividad.
Es por algo se le llama el siglo XVIII el siglo de la luz. Y es por eso. Y esa luz se manifestó en la Nueva España. No sé si les pareció bien. No la oigo. Vamos en buen tiempo, ingeniero. Tenemos 32 minutos. Ah, bueno. Le estaba diciendo entonces, por ejemplo, aquí nosotros hablamos. Bueno, cuando llega el padre de la patria, que es Saltillo, llega enfermo, con una gripe. Y lo reciben muy bien y se une a Allende y al padre de la patria en lo que es la plaza principal, la plaza de armas de Saltillo. Se une el pueblo para adherirse al movimiento insurgente y Allende reparte monedas de plata a toda la comunidad. Ellos traían mucho dinero y la intención era comprar armas en Texas, que todavía era Coahuila y Texas. Entonces, la gente de aquí de Coahuila sale con el padre Hidalgo y todos los que se reunieron aquí pues fueron atrapados en Acatitla y a ellos sí les tocó llegar a estar verdaderamente presos, pero con el tiempo los comenzaron a repartir para trabajar en esos grandes ranchos que tiene el norte de Coahuila, nomás por la comida. Y muchos de ellos huyeron de esos ranchos y se casaron en otros lados y siguen apareciendo gente de Coahuila que luego intervinieron con otros héroes y que son producto de la gente que salió de Saltillo con el padre Hidalgo. Hay muchas cosas que se pueden contar de todos los hechos que se hicieron. Por ejemplo, una cosa que seleccionaron los gobernantes de Monclova es a todos los que sabían cantar y tocar instrumentos, los pusieron aparte para su fiesta. Ese fue el castigo. Y a todos los que nomás podían trabajar, pues los mandaban a los ranchos. Y de esta manera es que se hizo la difusión de la sangre del sudeste de Saltillo, ¿verdad? Por eso encontramos muchos apellidos meramente así. Sí, bueno. Ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias por su participación.